buscando y encontrando al Hijo de Paz. Y usted dirá, pero extraño, ¿no? Ese título. Y precisamente quiero explicar el porqué de este ciclo, buscando y encontrando al Hijo de Paz. Resulta que en cierta oportunidad fui a escuchar una conferencia de un anciano pastor en Sudáfrica que es líder de un ministerio de plantación de iglesias a nivel mundial. Entonces nuestro hermano testificaba y decía que había un principio en la palabra de Dios que a ellos les había dado tantos resultados y que en la evangelización global a través de ese principio habían establecido más de 23,000 iglesias. ¿Cuántos escucharon? 23,000 iglesias. Pero de ese tiempo acá, indudablemente más iglesias, cientos de más iglesias se han establecido. Y él aseguraba, recuerde que el propósito que Dios nos ha dado es de llevar su palabra hasta lo último de la tierra, ¿cierto que sí? Dice, id y predicad el evangelio a toda criatura, o sea que hay que llevarle la palabra de Dios a todos. Pero este hermano aseguraba que lo que a ellos les había dado mucho resultado en llevar la palabra de Dios, y que también a nosotros, porque es algo de Dios, es precisamente establecer los hijos de paz. Y usted me dirá, ¿cómo así? Lucas capítulo 10 versículos 5 y 6 dice, en cualquier casa donde entréis primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiere allí un hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Precisamente el Hijo de Paz lo vamos a explicar de qué se trata más adelante, pero básicamente podemos decir que es una persona que Dios ha preparado, que es una persona clave, que Dios tiene lista y ha preparado para recibir la palabra de Dios de parte de Él a través de nosotros, y que cuando esta persona reciba la palabra de Dios a través precisamente de esta persona, muchos serán bendecidos. Es una persona clave, es una persona estratégica, la hemos llamado el Hijo de Paz. Y este hermano testificaba y decía un testimonio entre muchos. Él contó este testimonio. En un país musulmán, o sea, vamos a ir ilustrando, un país musulmán son los que creen en la doctrina de que Alá es Dios, Alá, pero recuerde que Alá no es el mismo Dios de la Biblia. Es importante ir ilustrando acerca de esto. Alá no es el mismo Dios que revela la palabra de Dios. Dice esa religión que Alá es Dios y Mahoma su profeta. Entonces partimos desde el punto de vista que la palabra de Dios nos dice que el único mediador entre Dios y los hombres se llama Jesucristo hombre. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es importante entender, no estamos discriminando la religión o ninguna religión. Lo que estamos diciendo es que dice Jesucristo también, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, a través de Jesús es la salvación que nos reconcilia con el Dios de la palabra de Dios. El Islam es una religión, después vamos a estudiar más acerca de esto porque es un tema muy importante que lo tratemos, pero no es el caso, sencillamente estoy dando unas breves informaciones sobre el Islam. El Islam puede ser en este momento la segunda religión más fuerte del mundo. Quizá en cierto momento ha pasado al cristianismo o está en esa situación. O sea que es algo muy fuerte en el mundo. Son muy radicales, ellos establecen su creencia a través de la violencia, a través de la imposición, a través de la espada o la violencia. Entonces precisamente estos cristianos, aprendiendo este principio de los hijos de paz, fueron precisamente a un lugar donde Dios les había guiado, precisamente donde eran musulmanes. Y entonces dijeron, ¿cuál es la persona de paz? Y Dios los guió a tomar la persona de paz o el hijo de paz o la persona clave. ¿Me estoy haciendo entender? Y les guió que era el líder musulmán, o sea, el imán. Imán. En la religión musulmana, el imán es como un pastor en el contexto nuestro, para que nos ubiquemos, ¿cierto que sí? Y ellos fueron a buscar al imán y darle la palabra de Dios, mas sin embargo él reaccionó de una forma negativa y los amenazó de muerte. Les dijo, si ustedes vienen aquí a traer esa doctrina, los vamos a matar, los vamos a destruir. Entonces los amenazó. Entonces ellos se vieron en la necesidad de replegarse
pero no olvidaron a esa persona que Dios les había puesto, que sería el hijo de paz. ¿Cuántos me están escuchando? Porque aparentemente hay algunos que no parecen hijos de paz, ¿cierto? Pero Dios los tiene preparados y tiene que hacer algo con ellos. Ellos se fueron a orar entonces y oraron por varios días y ayunaron, y sucedió algo. Resulta que la persona se enfermó, ¿cierto? Enfermó de una forma grave y entonces lo llevaron al primer hospital. No encontraban cómo sanarlo, le dijeron: aquí no podemos hacer nada, tienen que llevárselo. Se lo llevaron a otro hospital, de la misma manera dijeron: aquí no podemos hacer nada. Todos lo desahuciaron y la conclusión tienen que llevárselo a la casa para que muera. Porque ningún médico, ningún hospital hizo nada, no pudo hacer nada a pesar de sus esfuerzos. Entonces él, estando en una condición, pues él no sabía qué hacer, estaba clamando a su Dios que Dios lo ayudara. Pero él tuvo entonces un sueño donde venían, en el sueño él veía que los cristianos venían y oraban por él y él se sanaba. ¿Qué sucedió precisamente? Sucedió que él, cuando ya pues volvió en sí, le dijo a su esposa: traiga a los cristianos para que oren por mí. Vinieron los cristianos, oraron por él y Dios lo sanó. ¿Cuántos dicen amén? Dele gloria a Dios por esto. Pero no solo se sanó, sino que a través de él toda la aldea se convirtió al Señor Jesucristo. Esa es la persona de paz. Ese es el hijo de paz. Es esa persona que Dios tiene preparada para que usted y yo, porque aquí es donde entramos nosotros. Usted dirá: ¿y dónde entro yo aquí? Aquí es donde entramos nosotros. Que desde este día nosotros le pidamos a Dios esa persona de paz. ¿Cuántos me están escuchando? Esa persona clave. Porque les quiero decir, actualmente, por la gracia de Dios, en el trabajo de casas de paz, que ahí es donde están los hijos de paz, hemos establecido por la gracia de Dios 310 casas de paz. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por esto? Pero en este ciclo que estamos trabajando, le hemos pedido a Dios que nos dé 90 casas más para completar las 400 casas de paz. Póngale ánimo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Pero entonces Dios nos va a dar los hijos de paz, y de eso es lo que estamos hablando aquí. Por eso ahí es donde entramos nosotros en este trabajo, en el cual todos nosotros le vamos a pedir a Dios que nos dé un hijo de paz. ¿Cuántos estamos de acuerdo? No importa que usted sea joven o sea mayor, sea profesional o no lo sea, tenga dinero o no, sea blanco o moreno, lo que es alto, bajito, no importa. Todos le vamos a pedir a Dios un hijo de paz. ¿Cuántos estamos de acuerdo? ¿Cuántos toman eso? Entonces, desde este momento, como iglesia, vamos a empezar a orar para que Dios nos dé esos hijos de paz, y desde ya empezamos a orar por eso. Pero que usted tome eso en el corazón también y sueñe con nosotros como líderes, como pastores de la iglesia, para que Dios nos dé estas 90 casas de paz. Ya nos dio 310, esperamos 90 a través de este ciclo. ¿Creen que es posible o no creen que es posible? Entonces usted le va a decir a Dios: Señor, sorpréndeme, porque usted ni se imagina que Dios está preparando gente para que cuando llegue usted y yo con la palabra de Dios, están listos para ser hijos de paz. Son las personas que quizá usted menos se imagina, pero el Espíritu Santo es el que nos va a guiar, porque eso se trata de una guianza de Dios, no del esfuerzo solamente humano, ¿cierto que sí? Entonces ese hijo de paz es esa persona clave que Dios tiene preparada para que cuando lleguemos con la palabra de Dios, esa persona reciba esa palabra, sea bendecida ella, pero también bendiga a muchos otros, porque la idea no es solo que una persona reciba, sino que a través de esa persona muchos otros conozcan a Dios. Y un ejemplo de esto lo encontramos en el Evangelio según San Lucas, cierto que sí, en el capítulo 19. Vamos a abrir la Biblia en San Lucas capítulo 19, del versículo 1 al 10. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa.
Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Y al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cuántos le damos las gracias a Dios? Dele gloria al Señor. Aleluya. Gracias a Dios. Nosotros observamos este hombre Zaqueo, que llegó a ser un hijo de paz, porque llegó la salvación a su casa. Fue bendecido él, pero fueron bendecidos muchos también. Amén. Pero entonces nosotros vemos este personaje, ¿cierto? Muy interesante. Era un jefe de los publicanos, es decir, era un cobrador de impuestos. Por consiguiente era rico, ¿cierto? Tenía dinero. Bendito el Señor. Y entonces pero tenía otra característica: era pequeño de estatura. Pero él quería saber más de Jesús. Seguramente había escuchado hablar de él. No seguramente, indudablemente que sí. Había escuchado hablar de él. Pero ahora Jesús estaba allí donde él vivía, y había una multitud que seguía a Jesús. Pero como era pequeño no lo podía ver. Pero el hombre era recursivo, muy original. Se subió en un árbol y empezó a mirarlo. ¿Cierto que sí? Empezó a mirar al Señor. Era muy original y quería encontrarse con Jesús. En el versículo 5 nos habla de que era una necesidad de que Jesús posara en su casa o estuviera en su casa. Pero nosotros observamos que ¿quién fue el que colocó en él ese deseo de encontrarse con Jesús? Dios mismo colocó ese deseo, ¿cierto que sí? Y esto lo vamos a ver más adelante. Dios es el que colocará el deseo en la gente. Y el Señor Jesucristo le dijo que era necesario que Jesús posara en la casa de él. Ahora vamos a ver algunas características precisamente de los hijos de paz. Pero antes de ver esas características, debemos vencer algunos prejuicios. Porque es que a veces nosotros tenemos unos prejuicios que nos impiden ver lo que Dios quiere que nosotros veamos y alcanzar lo que Dios quiere que alcancemos. En primer lugar, no tiene que ver nada con la edad de la persona. ¿Cierto que sí? Un hijo de paz puede ser un niño. ¿Lo creen o no lo creen? ¿Y cuántos niños no han sido los primeros que llegan a Cristo y detrás del niño llegan los abuelos, llegan el papá, llega la mamá, llegan los hermanos? ¿Eso ha sucedido? Aquí ha sucedido. Puede ser un niño. Ese hijo de paz puede ser un niño. O sea que no tengamos un estereotipo. Puede ser un niño, pero también puede ser una anciana, ¿cierto? Vamos a pensar a una abuelita que todas la quieren, a la abuelita, y cuando la abuelita estornuda, todos están pendientes del estornudo de ella, ¿cierto que sí? Entonces ella influencia a los hijos, a los nietos, a todos porque todos tienen que ver. ¿Cuántos han visto que hay casas que giran en torno a una abuelita? Si es así, todo lo que tenga que ver con ella, todos están pendientes. Puede ser así, pero también puede ser un empresario, ¿cierto? Una persona que tiene un gran negocio y tiene muchos empleados, pero también puede ser un obrero, ¿cierto? Una persona sencilla, ¿cierto? Una persona que no tiene quizá mucha capacidad intelectual o muchos estudios. ¿Cuántos escuchaba un testimonio de un obrero en una empresa petrolera donde él era de muy buen testimonio y él siempre le testificaba a los ingenieros? Y a través de ese obrero sencillo, muchos ingenieros llegaron a conocer a Dios. Si me hago entender, la persona clave es una persona que nosotros ni siquiera nos podemos imaginar. Puede ser un padre de familia, puede ser un joven, ¿cierto que sí? Puede ser hasta un preso, ¿cierto que sí? Yo he ido a las cárceles y he observado. Una vez encontré a un preso y era el peluquero de todos los presos, pero a través de cuando se sentaba, ellos se sentaban y los peluqueaba, él les iba dando la palabra de Dios y se convirtió el pastor de ese pabellón en la cárcel. Es decir, el hijo de paz es la persona que Dios puede usar y que nosotros ni nos imaginamos. Puede ser un enfermo en un hospital, ¿cierto que sí? ¿Cuántos estando enfermos, y les ha pasado a muchos de los hermanos, por algún motivo llegan
llegan a un hospital, pero después se dan cuenta que Dios los usó para ganar muchos para el Señor Jesucristo. ¿Cierto que sí? Entonces es importante entender que el hijo de paz puede ser una persona, la persona que nosotros menos nos imaginamos. Pero la tarea es que nosotros descubramos a ese hijo de paz. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? El Señor Jesucristo descubrió muchos hijos de paz en su ministerio y empezaban a surgir en la medida que Él iba caminando. Surgían los hijos de paz y surgían las personas que a través de ellos Dios bendijo a muchos. Y esa es la tarea que tenemos que tomar como iglesia. Todos nosotros vamos a tomar, porque necesitamos por lo menos 90 hijos de paz para 90 casas de paz. ¿Cuántos dicen amén? 90 casas de paz que se establecerán en hogares, se establecerán en oficinas, se establecerán en talleres, se establecerán en establecimientos, en restaurantes, en donde quiera que sea, donde estén esas personas que son una influencia para otros. Pero desde hoy vamos a pedirle al Señor que nos dé esos hijos de paz. ¿Y a quiénes va a usar Dios? Nos va a usar es a nosotros, porque somos ese pueblo del Señor. Entonces vamos a pedirle al Señor esos hijos de paz. Lo tomamos en el nombre del Señor Jesucristo. Lo importante es que el hijo de paz es que es ese medio que Dios usa para bendecir a muchos. Cierto que sí, no importa que sea niño, anciano, blanco, negro, alto, bajo, educado, no educado, con dinero, sin dinero. Lo importante es que es esa persona que Dios ha escogido para ser un medio de bendición. Entonces pidámosle al Señor que abra nuestro entendimiento, que no nos limitemos. Hay muchos hijos de paz que Dios ya le tiene preparado a usted y quizá usted ni se imagina quiénes son. Cierto que sí. Entonces hay que vencer ese paradigma en la mente, decir tiene que ser así o así. No, puede ser la persona que usted menos espera, puede ser la persona que usted menos se imagina, pero a través de esa persona muchos van a conocer a Dios. Qué importante es esto. Pero la oración es: Señor, dame ese hijo de paz. A veces parece que al principio parece que no es un candidato para ser un hijo de paz. Por ejemplo, ¿usted qué pensaría del endemoniado gadareno? ¿Cuántos se acuerdan del endemoniado gadareno? ¿Sí se acuerdan de él? ¿Y cómo era él? ¿Era agradable? ¿Tenía una buena familia? ¿Tenía una buena reputación? ¿Se vestía bien? ¿Tenía buen aliento? ¿Se peinaba? Ni siquiera se bañaba. Pero más sin embargo, el Señor lo tenía preparado y el Señor Jesucristo llegó, y aunque tenía más o menos 6,000 demonios, porque dice que tenía una legión de demonios, y los historiadores dicen que la legión romana eran 6,000 soldados, o sea que tenía más de un demonio. Mas sin embargo Dios tenía un propósito con esa persona. Entonces nosotros tenemos que entender eso, que hay personas que no parecen que pudieran ser un hijo de paz, pero que Dios está haciendo algo y los alcanzará para que sean bendición a ellos. La Biblia nos dice que este hombre, luego que fue libre, predicó el evangelio en la Decápolis, o sea, en una liga de 10 países, de 10 naciones, y pasó de ser el loco del pueblo a ser un predicador a 10 ciudades. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Porque hay gente que usted piensa que no, ese no puede ser, eso es imposible, pero quizá es la persona que Dios está preparando para ser ese que a través de usted, que lo va a alcanzar para Dios, va a llevar mucha bendición a muchas personas. En el libro de los Hechos, capítulo 16, del versículo 13 al 15, se nos habla, hermanos, de una mujer llamada Lidia de Tiatira, y literalmente dice la palabra de Dios: un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Una persona que ellos ni siquiera se imaginaban. Era una vendedora, cierto que sí, era una vendedora de telas, una vendedora de productos. Era una vendedora sencillamente. Pero dice la Biblia que cuando ellos empezaron a dar la palabra, Dios abrió el corazón de ella.
¿Cuántos dicen amén a esto? Porque el que hace la obra es Dios. Por eso tenemos que decirle al Señor: prepara el corazón, abre el corazón de las personas, prepara esos corazones para que cuando llegue la palabra de Dios estén listos. Y Dios abrió el corazón de ella, se convirtió, se bautizó, abrió su casa. Es decir, que de una vez toda su familia conoció al Señor. Era una persona de paz, era la persona clave. ¿Cuántos me están escuchando? No parecía que fuera la persona clave, pero era la persona clave. Usted debe, y yo también, renovarnos espiritualmente, porque a veces somos una mentalidad muy cuadriculada y pensamos que todo es imposible. Pensamos: pero ¿cómo se va a convertir esta persona? Desde hoy estamos proclamando y anunciando que Dios ya está preparando los corazones para aquellos que van a conocer a Dios y serán hijos de paz, y a través de ellos se van a convertir sus familias y muchas personas. Pero mire que esta mujer fue tan clave, hermanos. No fue solamente que se abrió una iglesia, porque sí se abrió una iglesia. Después el apóstol Pablo escribe a los hermanos de Filipos. ¿Cuántos han leído la carta del apóstol Pablo a los filipenses? ¿Sí la han leído? ¿Y dónde nació esa iglesia? De una mujer que Dios había abierto el corazón para que estuviera atenta a la palabra de Dios. Era la persona de paz, la hija de paz, la persona clave. Así es como Dios obra. Y se ganó toda una familia. Pero no solo una familia, se estableció una iglesia. ¿Sí ve cómo Dios obra poderosamente? Pero más que eso, hermanos, mucho más poderoso que esto, fue la primera convertida en todo el continente europeo, y fue la primera iglesia en todo un continente. Pero dele gloria a Dios, eso no es cualquier cosita. Después el continente europeo llegó a ser cristiano con el tiempo, por una mujer a la cual Dios le abrió el corazón para que estuviese atenta a la palabra de Dios. A través de un hijo de paz se pueden abrir familias enteras. A través de una persona pueden llegar toda una familia, pero no solo toda una familia. Puede llegar lo que vemos aquí, se puede abrir el evangelio a todo un continente. O sea que para Dios las cosas no son como nosotros las pensamos. Dios puede darle a usted un hijo de paz, que a través de él muchísimas personas serán tocadas, serán bendecidas. Lo importante es que seamos sensibles a la guianza de Dios. Aquí se abrió todo un continente. Y eso también fue lo que pasó con uno que se llamó el eunuco, que venía Felipe el evangelista, cierto que sí, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y usted lo puede mirar allí en los primeros capítulos del libro de los Hechos, especialmente en el capítulo 8, donde dice que un hombre venía leyendo en un carro el libro del profeta Isaías. No puedo ahondar mucho porque el tiempo ha volado, cierto que sí, y dicen que me quedan 5 minutos, pero acabé de empezar, yo no sé qué pasó con ese reloj. Cierto que sí. Entonces dice que venía leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu Santo había arrebatado a Felipe, lo dijo: júntese a ese carro. Y ese hombre, que no lo conocía nadie, en ese desierto estaba solo. Dios llevó a su siervo, le dio la palabra. Era un funcionario de Etiopía, y los historiadores nos dicen que a través de este hombre llegó el evangelio a todo un país. Era la persona clave, era el hijo de paz. Usted tiene que decirle al Señor: Padre, dame esos hijos de paz, que a través de ellos muchos van a conocer tu palabra, muchos van a recibir a Jesucristo, y esa palabra llegará no solo a esa familia, sino que llegará a Colombia y llegará a las naciones. ¿Cuántos creen que eso será así? Que esos hijos de paz que Dios le va a dar van a bendecir aún países donde quiera que ellos se encuentren, y van a bendecir a muchos, porque Dios se va a glorificar. Dele gloria a Dios si lo cree. Amén, porque así es, Dios obra de una manera tremenda. Otro hijo de paz lo encontramos en el libro de los Hechos, y no hemos leído los textos porque nos demoraríamos mucho, pero en el libro de los Hechos, capítulo 10, aquí está el relato de Cornelio. Cornelio era un hombre, era un romano, por consiguiente no era creyente cristiano, mas sin embargo Dios había preparado el corazón de Cornelio, y dice que él era temeroso de Dios, oraba a Dios,
daba ayuda a los pobres, daba limosnas, ofrendas, y ya Dios lo había preparado. Entonces ellos estaban, y Pedro estaba en Jerusalén, ¿cierto? Pero dice que Pedro estaba en oración y Dios le dio una visión de un lienzo que descendía del cielo. ¿Cuántos me están escuchando? Y había todo tipo de animales, ¿cierto? Pero habían unos animales que los judíos consideran inmundos, como el cerdo y los reptiles y bueno, y todas estas cosas así. Y entonces oye una voz del cielo que le dice a Pedro: Pedro, levántate, mata y come. Y él, como buen judío, dice: Señor, ninguna alimento inmundo ha entrado en mi boca. Y el Señor le dice: no llames tú inmundo lo que Dios ha limpiado. Pero no se estaba refiriendo en este caso a la comida, sino se estaba refiriendo que Dios ha determinó que no solo los judíos serían salvos, sino que en todas las naciones Dios tendría hijos de paz que se salvarían y bendecirían a otros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, haciendo corta la historia larga, Dios también había hablado a Cornelio, y Cornelio envió unos mensajeros a Pedro a Jerusalén. Y Pedro estaba en un ayuno, parece que era un ayuno de mediodía, aunque no, la Biblia no habla mucho de eso, ¿no? Pero era un ayuno corto, y dice que mientras le preparaban la comida, llegaron y el Espíritu Santo le dijo: vaya con ellos. Vaya con ellos. ¿Sabe por qué? Porque ya Dios los había preparado. Dios está preparando a ese hijo de paz, a esa hija de paz. Pero Pedro era sensible a la guianza del Espíritu Santo. Y él dijo: vamos, el Señor me envió y me habló, y vamos. Porque así tiene que ser usted, una persona que escucha la guianza de Dios. Y cuando Dios le dice vamos, es que vamos, porque Dios tiene grandes cosas. Allí está Dios, le tiene preparado a ese hijo de paz, que muchos van a ser salvos. Y cuando llega Pedro, estaban reunidos Cornelio con su familia, sus familiares, sus amigos, sus vecinos. Esa estaba llena la casa. Porque ese es el hijo de paz, uno que tiene influencia, lo vamos a ver más adelante. Estaba llena la casa. Pedro no sabía qué hacer, pero les predicó el evangelio. El Espíritu Santo cayó sobre todos y todos se convirtieron al Señor Jesucristo, y empezó un avivamiento en medio del pueblo romano. ¿Cuántos dicen amén a esto? Porque Dios había preparado la persona de paz. Es que hay que entender esto: Dios llega primero que nosotros. Quizá usted dice: la misión es encontrar al hijo de paz, pero ya Dios está trabajando en ese hijo de paz, ya Dios está obrando en ese hijo de paz. Lo que tenemos que saber es cuando el Espíritu Santo nos guíe a ese hijo de paz y hallar ese hijo de paz. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Estaba escuchando el testimonio de un hombre que tiene un ministerio fuerte en las cárceles de Guatemala. Y dice que cuando ellos llegaron, Dios les habló que fueran a la cárcel. Entonces ellos hicieron como hacemos nosotros: Señor, vamos a ir donde esos presos. Ellos nunca han escuchado nada de ti. Ellos están entregados a la maldad. Por supuesto que sí, están en el pecado. Pero muchas veces, ellos pensaban que no había pasado nada aún. Pero tan pronto llegaron a la cárcel, y era una cárcel terrible, pero lo primero que encontraron es: Dios te ama. Un letrero: Dios te ama. Y entonces llegaron a la conclusión, dijeron: nosotros pensamos que éramos los primeros en llegar acá, pero ya Dios había llegado antes. Dele gloria a Dios. Ya Dios había llegado antes. La evidencia de eso es que había un letrero. Quién sabe quién lo puso, pero lo que quiere decir es: no es que tú vas a llegar primero, ya Dios llegó antes y te ha preparado el camino para que cuando tú llegues tengas éxito con esa persona, ese hijo de paz. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? O sea, Dios ha llegado antes, ya Dios ha obrado, ya Dios ha ido haciendo la obra. Lo que nos corresponde es estar sensibles a la guianza del Espíritu Santo, disponernos, cierto que sí, salir de nuestros métodos que son a veces muy mecánicos y dejar que Dios fluya como Él quiera en nuestras vidas. ¿Cuántos estamos dispuestos? ¿Cuántos le pedimos a Dios que nos dé un hijo o una hija de paz? ¿Cuántos lo vamos a hacer? ¿Cuántos vamos a comprometernos con esto? ¿Cuántos vamos a soñar con ese propósito que Dios nos está guiando? Ya Dios los está preparando a estas personas. Entonces es importante. ¿Qué características hay en los hijos de paz básicamente? Vamos a ver algunas de estas. Primero, son personas influyentes. Cierto que sí, ya hemos visto que ser influyente no quiere decir tener dinero o ser importante en un escalafón social. Ser influyente es una persona
que tiene conocidos, que tiene contactos, que tiene personas que tienen que ver con él. Así sea el que vende verduras en la plaza del mercado. Cierto que sí, Dios puede usar a una persona que vende papa, que vende lechuga, que vende repollo. Puede usar esa persona porque la conocen, ¿cierto? Es la que venden allí en la plaza. Pero ¿qué pasa? Dios puede usarla porque tiene contacto, ¿cierto que sí? Esta persona quizá cuenta un testimonio de lo que Dios ha hecho y empieza Dios a tocar a otras personas, ¿cierto? Empieza Dios a obrar. Entonces lo que quiero decir es que son personas influyentes. No quiere decir que son personas que tengan mucho dinero, tengan lugares sociales muy altos, pero sí son personas que Dios les da influencia. Hablamos del niño, hablamos de la anciana, ¿cierto? Hablamos del obrero, hablamos de cualquier persona, el gadareno, ¿cierto que sí? Era famoso ese gadareno por lo endemoniado que estaba, pero Dios usó eso para influenciar, porque lo hizo Dios conocido, y luego a través de eso llegó la palabra de Dios. Entonces, en primer lugar, ¿son qué? Influyentes. En el sentido, influencia según Dios, o sea, gente que puede afectar a otros, que tienen contactos, que son conocidos. Segundo, por lo general han vivido apartados de Dios. Y esto es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta, porque ¿quién quiere pescar y entonces pesca en un balde? El único que hacía eso, ¿quién era? Ustedes lo han dicho, ¿cierto? Simón el bobito pescaba en un balde, ¿cierto? Pero así que iba a pescar. Pero muchos cristianos pescan en pecera, ¿cierto que sí? Y quieren alcanzar mucho, pero es en la pecera. Algunos quieren sacarle de la pecera de la otra iglesia y decir, bueno, como es muy difícil conseguir a un nuevo, voy a sacarle otro a una iglesia. No, de eso no se trata. O sea, no se trata de sacar uno de otra iglesia, ¿sí me hago entender? Ni de pescar en un balde, ni de pescar en pecera. Se trata de alcanzar a la gente que no busca a Dios, porque es importante que muchos de los hijos de paz son personas que han vivido apartados de Dios. Dígame una cosa, estamos hablando de Zaqueo. ¿Zaqueo vivía consagrado a Dios? No, Zaqueo era un funcionario público y corrupto además, o sea que él no pensaba en buscar a Dios, pero Dios sí lo estaba buscando. Él no miraba a Dios, pero ya Dios lo estaba mirando. Dios estaba preparando a la persona. Entonces es importante entender que por lo general son personas que han vivido apartadas de Dios. ¿Lo captamos o no lo captamos? Porque vamos a mirar los textos de la palabra en Mateo capítulo 18, versículos 10 al 14. Por favor, miremos la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija con más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Entonces, lo que la palabra de Dios está enfatizando especialmente es que el versículo 11, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿A quiénes hay que alcanzar? A los que no están en Dios. ¿Sí me hago entender? Entonces el hijo de paz por lo general es una persona que está apartada de Dios. En Lucas, por favor, capítulo 5, vamos a mirar Lucas capítulo 5, versículo 27. Dice la palabra de Dios: después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví hizo un gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos, dice la palabra de Dios. Y no he venido a llamar justos, sino a pecadores
al arrepentimiento. Mire que el Señor Jesucristo no vino a hacer un club de santurrones, sino que vino a buscar a los pecadores. ¿Sí me hago entender? Entonces estaba otro publicano que se llamaba Mateo o Leví, y el Señor le dijo: sígueme. ¿Qué pasó con ese hombre? De una vez lo siguió. ¿Era un santo? ¿Era una persona buena? No, estaba aún en el pecado, pero cuando el Señor lo llamó, él lo siguió, porque ya el corazón Dios lo estaba trabajando, ya Dios estaba obrando en él, y cuando llegó el llamado, de inmediato respondió. Cierto que sí. Es que, hermanos, hay que llegar a donde no está la salvación. Algunos dicen: no, para abrir una casa de paz todos tienen que ser santos, todos tienen que ser reconsagrados, bautizados, tienen que ser muy... No, las casas de paz es donde están los que no conocen a Dios. ¿Cuántos me están escuchando? Porque el Señor vino ¿a qué? A sanar a los enfermos, a rescatar a los que estaban perdidos. Entonces, ¿qué vino? La crítica, ¿cierto? Enseguida vino la crítica. Pero usted, ¿cómo va a ir donde ese ladrón? ¿Cómo va a ir donde ese hombre malo? Y empezar la crítica. La crítica siempre la va a haber, y especialmente en los religiosos. ¡Ay, santo Dios! ¿Cómo se van a meter en esa casa? ¿Cómo van a entrar donde ese es el ladrón del barrio? Ese hombre es terrible, ese hombre es bien malo. ¿Por qué se van a meter allá? Se van a contaminar. Entonces, ¿de qué se trata, hermanos? Y empiezan a criticar, empiezan a murmurar. Usted de esos que critica, dígame no, si no es así. O si es de los criticones. Cierto que sí. Es que, hermano, hay que llegar donde la gente que no conoce a Dios, porque muchos de ellos son hijos de paz que todavía no parece que lo sean, pero Dios tiene un propósito con ellos. Entonces empiece a imaginar esa persona que usted ha visto que no se porta bien, y esa persona que quizá no, sí nunca querrá de Dios, quizá sea el que tiene Dios preparado. Entonces tenemos que orar, renovarnos en nuestra mente, dejar que el Espíritu Santo nos guíe. Pero por lo general los hijos de paz son personas que no han vivido unidos a Dios, han vivido lejos de Dios, pero ellos son los que necesitan. No sé si me hago entender, que esto renueve nuestra mente, porque a veces solo aceptamos a aquellos que son cristianos, que son de Dios, que aman a Dios. Pero el Señor vino a sanar a los enfermos y vino a rescatar a los perdidos, ¿cierto? Para eso ha venido el Hijo de Dios, para salvar y rescatar lo que se había perdido. ¿Cuánto le pedimos a Dios que nos dé esos hijos de paz que quizá todavía no están buscando a Dios? ¿Cierto que sí? Bueno, pero otra característica es que está abierto, ¿cierto?, a ser instruido. Como Dios ya ha obrado en la persona, entonces está abierto a ser instruido. Allí en el Evangelio según San Lucas, capítulo 19, verso 7, la palabra del Señor nos dice así: que ellos murmuraban, ya lo hemos leído, pero lo que quiero ver es que en el versículo 8 más bien. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a algunos, se lo devuelvo cuadruplicado. Pero aún antes de eso, el Señor le había dado una orden. ¿Cuál fue la orden que el Señor le dio? Zaqueo, versículo 5 en la parte B: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. El Señor le dio una orden, ¿cierto que sí? ¿Y qué hizo él con esa orden? ¿Qué hizo, hermanos? Obedeció las instrucciones del Señor, ¿cierto? Lo hizo pronto, lo hizo rápido, lo hizo con una buena actitud, porque ya Dios había preparado el corazón. Dice que bajó rápido y con alegría recibió al Señor en la casa, ¿cierto? O sea, una persona que está abierta a la instrucción, está abierta a la enseñanza y responde. Ya hemos leído que él dijo: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si he defraudado a algunos, se lo devuelvo cuadruplicado. O sea que él ya había escuchado la palabra de Dios, ya sabía de qué se trataba, pero llegó el momento en que él cambió de vida, porque ya Dios había preparado el corazón. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Y él cambió de actitud. Otra de las características de la persona de paz es que es una persona hospitalaria, que está dispuesta a recibirnos y a recibir la palabra de Dios. Pero sabemos que eso es una obra de Dios, una obra sobrenatural. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Entonces son las características básicas de la persona de paz. Pero para no dilatar y no irnos por las ramas, ¿cuál es el énfasis de esta enseñanza? Que desde hoy le pidamos al Señor
un hijo de paz. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Que a través de ese hijo de paz van a ser muchos bendecidos, van a conocer muchos a Dios, y de una persona esto se va a multiplicar y va a surgir no solo una casa de paz, sino que va a surgir un movimiento tremendo de bendición para muchas personas. ¿Cuántos lo reciben en su vida? Cierto, dígale al Señor que esto lo coloque en su corazón. Si usted y yo podemos permitir que Dios coloque esto en nuestro corazón, vamos a ver cosas asombrosas. Empresarios van a llegar, jóvenes van a llegar, mujeres, niños, ancianos van a llegar. Cierto que sí, gente con mucho dinero, pero también gente pobre, gente con problemas y gente que parece que la vida no tiene ningún problema, pero Dios va a hacerlo. Pero Él está buscando a alguien que su corazón se disponga para encontrar esos hijos de paz. ¿Cuántos queremos ser esas personas? ¿Cuántos queremos ser como el mismo Señor Jesucristo, que donde iba encontraba esas personas claves, esas personas de paz? ¿Cuántos queremos disponer el corazón para que Dios nos use? De eso se trata este ciclo. La semana siguiente, si Dios lo permite, la pastora va a enseñar acerca de ministrando al hijo de paz, porque a través de ministrar al hijo de paz es donde la persona recibe sanidad, liberación, donde la persona es ministrada, y luego él empieza a contarle a otros lo que Dios ha hecho en su vida, y empieza a llegar personas a los pies de Jesucristo. O sea que la influencia de esta persona se empieza a hacer efectiva cuando es ministrada. Pero lo que estamos haciendo énfasis aquí es alcanzando a esos hijos, encontrando y buscando y encontrando a los hijos de paz. Para concluir, quiero decir algunos aspectos, cómo lo podemos lograr. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo lo podemos lograr? Lo primero es teniendo la visión de parte de Dios. ¿Teniendo qué, hermanos? La visión de parte de Dios. ¿Cuántos creen que esto es de Dios, esta visión de los hijos de paz? Entonces hay que decirle al Señor que coloque esto en nuestro corazón. ¿Cuántos me están escuchando? Y que le diga: Señor, revela esta verdad a mi vida. Porque ¿a quién va a usar Dios para encontrar a los hijos de paz? A nosotros. Pero nosotros tenemos que recibir en nuestro corazón esa visión, ¿cierto? Que Dios ilumine nuestro entendimiento, que podamos recibir esa visión. Recuerde que la palabra de Dios dice que sin visión el pueblo perece. Sin visión el pueblo no avanza. Pero esto es algo que el Espíritu Santo nos está mostrando como iglesia, y que usted y yo podamos captar esa visión, que nos va a dar 90 casas de paz más, pero a través de 90 hijos de paz, ¿cierto que sí? Entonces hay que tomar esa visión. ¿Cuántos toman esa visión? ¿Cuántos dicen: esto es para mí? ¿Cuántos dicen: Padre, revélame esta verdad en el nombre de Jesús? ¿Cierto que sí? En segundo lugar está también la decisión, ¿cierto que sí? Decir: Señor, desde hoy decido hacer esto. Es decir, se requiere intencionalidad. ¿Cuántos me están escuchando? Intencionalidad. Es decir, tengo la visión, pero una visión sin acción es una ilusión, dijo alguien. Una visión sin acción es una ilusión. Se requiere un compromiso en que la persona dice: yo soy la persona que tú vas a usar para alcanzar ese hijo de paz. Heme aquí, Señor, envíame a mí. O sea, disposición. ¿Estamos de acuerdo? Disposición. Que usted le empieza a decir al Señor: Padre, yo me dispongo, yo te digo sí, yo quiero ser usado por ti. Visión, disposición. ¿Cuántos están dispuestos a lograr esto? Bueno, los amenes han bajado, ¿cierto? Pero es que si no hay participación de nosotros, entonces no funciona. Dios está buscando socios en esta labor, y está buscando personas que participemos con Él. Nos ha dado la oportunidad de trabajar con Él en esta tarea, pero es importante que nosotros tengamos disposición. En tercer lugar, oración. En tercer lugar, ¿qué? Oración. Es decir, cuando el Señor Jesucristo llamó a sus discípulos, la Biblia nos dice que Él pasó una noche entera orando al Padre y luego los llamó. Tenemos que orar, ¿cierto? Orar para que Dios prepare el corazón. Orar para que Dios prepare la gente. Orar para que Dios nos guíe donde están. Orar para que el Señor derribe argumentos, para que el Señor rompa cadenas. Pero recuerde que todo lo que Dios hace, lo hace a través de la oración. ¿Cuántos creen que la oración es fuente de poder? Y en este propósito que Dios coloca en nuestro corazón, se hace a través de la oración. Estamos orando por cada uno de ustedes, por nosotros mismos, para que Dios nos dé esos contactos, nos dé esas personas. Y ya el último punto es que tenemos que tener
también una actitud de estar alerta. ¿Una actitud de qué? De estar alerta. ¿Qué quiere decir? Ya tenemos la visión, tenemos la decisión, que eso lleva la intencionalidad y el compromiso. Estamos en la oración y ahora estamos alerta. ¿Alerta a qué? A las personas a las cuales Dios nos va a llevar, o a las personas que Dios va a traer a nosotros. Entonces vamos a estar atentos, vamos a estar alerta. Y cuando nosotros veamos que ya Dios hizo la obra y nos damos cuenta, esta es la persona, entonces le vamos a dar la palabra de Dios. Pero tenemos que estar alertas a esto. Tenemos que estar como atentos a esos contactos que Dios va a traer. ¿Cuántos dicen amén? Esos contactos que Dios va a traer a nosotros, ¿cierto? Pueden ser socios, pueden ser clientes, pueden ser otros empresarios, pueden ser estudiantes de la universidad, del colegio, puede ser familia, ¿cierto que sí? Pueden ser vecinos, pueden ser amigos o hasta enemigos, ¿cierto que sí? Dios tiene la gente preparada y la tiene lista, pero yo tengo que estar ¿qué? Expectante, porque Dios nos va a llevar a donde están esas personas y nos va a usar para alcanzarlos para Dios. ¿Cuántos nos queremos disponer a esto? ¿Cuántos queremos decirle al Padre que nos use en este propósito para la gloria de Dios? Les invito para que oremos. Póngase en pie, por favor, en el nombre de Jesús. Padre, te damos las gracias, te damos las gracias. Bendito Padre, te agradecemos, te glorificamos y te exaltamos. ¿Cuántos están aquí, hermanos? Hermanos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por los hijos de paz, Señor, que a través de ellos van a ser bendecidas personas, van a ser bendecidas familias, van a ser bendecidos territorios, aún otros países serán bendecidos, otras ciudades serán bendecidas. Gracias por esas personas, Padre, que tú tienes, Señor amado. Oh Padre, oh, danos esa visión, revela esta visión a nuestros corazones, revela esta visión, Padre, para que yo tenga una objetividad de lo que tú estás haciendo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos le dicen, Padre, úsame en el nombre de Jesús? ¿Cuántos quieren entrar en esta bendición que Dios tiene preparada para nosotros? ¿Cuántos le dicen al Padre, úsame, Señor? Úsame, Señor. Hay empresarios que están esperando, hay niños que están esperando, hay ancianos que están esperando, aún hay gente en las cárceles que están esperando, o en los hospitales que están esperando. Hay gente, vecinos, amigos, conocidos y desconocidos, que están esperando que llegue usted con esa palabra. ¿Cuántos dicen, Padre, úsame para que tu palabra llegue? Úsame para que tu palabra llegue. ¿Cuántos le dicen, Padre, dame ese hijo, esa hija de paz? Dame esos contactos, Señor. Dame esas personas. Puede ser aquí en el país, pero también puede ser quizá fuera del país, en los diferentes lugares, fuera de la ciudad. No sabemos, pero Dios tiene esos hijos. Dios los tiene. Padre, te damos las gracias, Señor. Te queremos rogar que tú reveles a nuestra vida, tú reveles a nuestro corazón esta verdad, y que tú empieces a obrar. Despierta el espíritu de tu pueblo, Señor. Despierta el espíritu de tu pueblo, Padre. En esta hora danos esta visión. Padre, tu palabra dice que sin visión el pueblo perece, Padre, pero rogamos que la vida tuya fluya a través de esta visión. Da a mujeres, jóvenes, niños, adolescentes, ancianos, Padre, danos ese hijo de paz. ¿Cuántos decimos que el Señor nos dé ese hijo de paz? Hagamos esta oración todos juntos. Digamos de esta manera, digamos: Padre celestial, en el nombre de Jesús, por favor te pido que reveles esta verdad a mi corazón. Padre Santo, inspírame por tu espíritu. Da vida a mi espíritu. Despierta mi espíritu y coloca, Padre, esta visión en mi corazón. Yo te ruego, Padre, que me des el hijo de paz, la hija de paz. Dame esa persona que tú tienes preparada, que tú estás preparando para que reciba tu palabra. Aquella persona que tú estás transformando. Padre, úsame para tu gloria. Úsame, Padre, sobrenaturalmente, y que esta persona sea bendecida y bendiga a muchos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.